Egunon, para ponerlo en perspectiva, ha pasado un tiempo desde que Donald Tusk, que fuera presidente del Consejo Europeo y antes que su primer ministro de Polonia, eh, regresara por todo alto a la política nacional con la designación por unanimidad como líder del actualmente primer partido de la oposición del país, Plataforma Cívica, el 3 de julio, que coincidía curiosamente con la renovación, después de 15 años en el mando, del Kaczynski que todavía pervive, el que no murió en 2010 en Katyn, curiosamente en el mismo lugar en el que se estaba homenajeando el asesinato de la flor y nata de la aristocracia polaca en 1940 a manos de los soviéticos. Mal que les pesara, incluso tratando de ocultarlo en el juicio de Nuremberg en 1945. Bueno, pues el Kaczynski superviviente, que es el líder de Ley y Justicia, el primer partido del país. Es, por lo tanto, un tema interesante porque muchas veces amigos míos me han dicho que Donald Tusk lo que iba a hacer era volver a la política polaca para poner orden, poner en su sitio a Ley y Justicia, el partido pseudo euroescéptico. No es propiamente de extrema derecha, pero un poco como Víctor Orbán en Hungría, tiene la curiosa idea de ocultar los buenos dineros que la pasta de los finlandeses, de los austríacos, de los irlandeses, daneses o neerlandeses hace para las infraestructuras de la buena tierra polaca, para la política agraria y ganadera de Polonia, como contribuyente receptor de fondos de la Unión Europea. Como si fuera algo gratuito, recibimos pasta y nosotros no tenemos que tener ningún compromiso con el ámbito comunitario y podemos hacer internamente lo que nos venga en gana. Lo cual es curioso porque no es así, porque no es un club en el que te manden desde Bruselas, sino tú participas en la toma de decisiones en todos los ámbitos, como partidos políticos, en la circunscripción europea, respecto a las elecciones del Parlamento Europeo, y a nivel intergubernamental. Pero bueno, son esas cosas que... ¡Oh, los pobres de Bruselas! Los mandarines nos mandan y nos traen cosas. Bueno, pues probablemente en la época en la que fue líder y mandarín en Bruselas, Donald Tusk, pues era la única forma de mantenerle en el candelabro porque había sido eliminado de la política en Polonia y ahora vuelve. Pero hay un pero interesante. Y es que las últimas encuestas, las elecciones vendrán a ser como muy tarde, el 11 de noviembre del 2023, más o menos cuando sean las elecciones en España, que es un elemento interesante porque digamos que el peso político de España y de Polonia es parecido en el ámbito de la Unión Europea, y tendría que ser Polonia en la zona oriental, lo que España es en la zona occidental. Tendría que ser un peso y elemento tractor de muchas de las políticas a nivel comunitario y un elemento de unidad respecto a los diversos países que tanto al norte como al sur están. Y de eso comentaremos un poquito más tarde. El tema del Intermarium y el tema de la alianza de los tres mares. Pero bueno, Donald Tusk, que como decía, me habían convencido de que podía ser el revulsivo que necesita para restaurar el europeísmo y poner en su sitio a Ley y Justicia. ¿Pero por qué ahora? Pues porque las encuestas que se producen para las elecciones, hay un grupo que se llama Polska 2050, un poco como, ya saben, hace no mucho Pedro Sánchez Pérez Castejón estableció un alineamiento para la España de 2050, a pesar de que todos sabemos que no es que se lo crea demasiado, aunque es necesario establecer lineamientos de cómo quieres que sea el país en 20, 30, 40 años hacia el futuro.
futuro y establecer un poco una hoja de ruta de cómo te gustaría acceder a aquel horizonte de cómo quieres que tu país sea hacia el futuro. Como por ejemplo hubo en el caso vasco el Cingaur 2020, como se quería que fuera Euskadi en el 2020, aunque claro, 2020 fue un año pintoresco en el que nos vino una pandemia que no pensábamos que podía venir. Pues tenemos que en Polonia ha habido una creación de esta opción política, que es el Polska 2050, y ya desde marzo-abril del año 2021 han sobrepasado en la media de encuestas y está por encima del partido de la coalición cívica que ahora lidera Donald Tusk, por lo cual en cierta medida es tratar de hacer un revulsivo respecto a la posibilidad de quedar la Unión Cívica en la coalición cívica en tercera fuerza por detrás, no solamente de Ley y Justicia, sino también de Polonia 2050, que es un grupo también europeísta, y que habrá que ver, bueno, pues cómo lo hacen de ahora a 2021 en estos 2 años largos, 2 años y pico que quedan para las elecciones generales, de la que saldrá el primer ministro de Polonia, del Sejm, del Congreso polaco, que es como se llama así, pues saldrá de allí y bueno, pues habrá que ver de aquí a entonces si es más útil para la alternativa al gobierno de Jaroslaw Kaczynski de Ley y Justicia, si es con 2 candidaturas diferenciadas de Coalición Cívica y de Polonia 2050, o si deben hacer una unidad de coalición opositora, o cómo puede funcionar el asunto. El asunto respecto al fondo, que es lo que quería tratar, ya hubo una posibilidad de un proyecto que se llamó el Intermarium después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el espacio del este, en el ámbito de Polonia renacida después de la guerra, y Ucrania, que tuvo una corta vida en el año 18-19, había la idea de un elemento tapón, colchón, entre la Europa central y occidental y la Rusia soviética, como sería desde los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, y después el ámbito de Ucrania, es decir, todo ese elemento entre el Báltico y el Mar Negro, pues la idea de un colchón que funcionara integrado para la supervivencia de los propios países, como luego se pudo ver con la desaparición física de los países bálticos durante muchos años, muchas décadas, hasta el año 1991, con la desaparición efectiva, seguía siendo un país, Polonia, pero de manera efectiva hasta la liberación en las elecciones de agosto del 89, porque recordemos que cuando se produce la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre, si no recuerdo mal, de 1989, el canciller de la República Federal Alemana, Helmut Kohl, está de visita en Varsovia con el primer ministro, que ya era de Solidaridad, porque había ganado las elecciones a tal puesto en agosto del año 89, pero claro, hasta la ya efectiva modificación del régimen en 1991, ya Polonia pues no es definitivamente libre, y sobre todo más libre desde que el año 2004 se integra en las estructuras eurooccidentales de la Unión Europea y de la OTAN. Luego evidentemente están los casos de Bulgaria, Rumanía y por supuesto el de Ucrania, que es libre desde el año 1991 con aquel referéndum de independencia. Ahora tenemos un remedio de aquella idea que el general Pilsudski, el ganador y vencedor del milagro del Vístula, a las espaldas de la ciudad de Varsovia, que en agosto del año 1920 tuvo a bien salvar a Europa del comunismo, y más importante que del comunismo, del imperialismo rampante de la Unión Soviética, que quería llegar a Europa Occidental en el año 1920.
cosa que intentó volver a hacer en el año 1941. Sí, el rompehielos, Víctor Suvorov. Y luego en 1945 quedándose en medio Alemania, en el río Elba. Pero bueno, son cosas que pasan. Y ahora tenemos la idea de un intermarium moderno con los tres mares, con los países de la Unión Europea que estuvieron en Yugoslavia, con lo cual da salida al Adriático, la zona de Bulgaria y Rumanía también, con los países de Europa Central Oriental, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, las tres repúblicas bálticas, para tratar de incorporar un corredor que algunos tienen la expectativa de que pudiera ser alternativa, es decir, desgajarse de la Unión Europea y ser parte de otro proyecto completamente distinto, lo cual es absurdo porque si eso sucediera serían pasto de, como fue el Intermarium, de ser incorporados a la horda del apetito soviético, perdón, putinesco, de Putinlandia, llamada Rusia. Y si el Intermarium pues, sale de la Unión Europea y de la OTAN, pues ya mucho más fácil lo que le gustaría al señor Vladimir Putin, que como al señor Stalin le encantaría poner otra vez el límite de Rusia en el río Elba o en el Oder-Neisse, por lo menos. Es decir, en la frontera entre Polonia y Alemania. Como puerco. Por lo tanto, está muy bien, es muy interesante que proyectos como había sido previamente el Pacto de Visegrado pudieran ser elementos para la integración regional dentro de la Unión Europea, para poder de norte a sur establecer un vínculo que les independice de los intercambios de hidrocarburos con la antigua Unión Soviética versión Federación Rusa, y así tener una interconexión norte-sur en vez de únicamente este-oeste entre los diversos países, que requiere sobre todo una inversión muy fuerte, pero a cambio los beneficios potenciales son muy grandes, como se puede ver en cualquier aproximación más detallada que se puede encontrar por ahí. Por eso es interesante la lucha que pueda haber políticamente dentro de Polonia de aquí a 2 años en el futuro. Hay que seguir la estela de tanto de la coalición cívica, ahora dirigida por Donald Tusk, que vuelve al país para ser un líder nacional, un polaco, como por ejemplo también la idea esta de Polonia 2050, que como digo, ambas plataformas son europeístas, es decir, de una mayor unidad, unificación más perfecta, una forma más federal en el ámbito europeo, y el PiS, el Ley y Justicia, puede tener esa veleidad, y es más, ha tenido ya un conato con una firma con Orbán y Santiago Abascal de un presunto esquema para tratar de evitar una federalización de la Unión Europea, achacando la culpa a los mandarines de Bruselas y que nadie ha dicho nada, cuando la idea federal y de unificación más perfecta está desde los años 40 y 50, y por supuesto antes con Paneuropa, bueno, Kalergi, Víctor Hugo, la idea de una Europa más perfecta, incluso con Immanuel Kant, que es de la zona de Königsberg. ¿Saben cuál es Königsberg? Königsberg formalmente es Kaliningrado, pero digamos que en algún momento habrá que hincarle el diente al enclave de Königsberg para su segregación de Rusia, porque nunca ha sido Rusia y nunca puede ser Rusia nunca más en el futuro. Así tienen varios los polacos de hincarle diente a eso, y en vez de jugar a las casitas con Vladimir Putin, porque la memoria histórica de Polonia debería de darles la idea de que cuando juegas a las casitas con Rusia, Polonia desaparece del mapa. Cosas que uno que es historiador aficionado simplemente recuerda. Así pues, es interesante
Hay que seguir esta propuesta de liderazgo de Donald Tusk. Hay que seguir la política en Polonia como un elemento que puede ser tractor, como digo, en este proyecto de Tres Mares, como país que pueda aglutinar a países que están en su entorno más cercano, como pueden ser hacia el norte los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y hacia el sur, que pudieran tener su impacto, ¿por qué no?, en la propia Ucrania y dentro de la propia Unión Europea, en ese diálogo de los tres mares. Ucrania no está, pero puedes asociarle de manera externa, como puede ser República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia y Croacia, con un diálogo muy interesante para una integración más perfecta en una Europa que debe perfeccionar su unión, y que una forma puede ser este diálogo de los tres mares, y metiéndole dinero y metiéndole inversiones para una forma más próspera y una vía en la que el europeísmo dé sustitución a un euroatlantismo de ocasión para que sea la transición histórica entre una forma, digamos, de ser parte forzada de la Unión Soviética y su órbita, pasando por un euroatlantismo y luego finalmente un europeísmo de cariz federal, como ha encarnado Donald Tusk en su puesto comunitario, y cómo puede establecerse posiblemente una mayoría que pueda construirse de aquí a el año 2023 en la política nacional polaca. Eso ya se verá, por eso hay que tener el ojo avizor en lo que suceda en Polonia como elemento de arrastre de muchos otros países del entorno y del futuro proyecto comunitario en su aterrizaje en la zona de Europa Oriental. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpian.